Bagdad desafía la oscuridad, así como sus habitantes desafían a los enemigos de la vida. Sus calles laten con la presencia de los peatones y sus edificios se engalanan con las luces, y la ocasión es prepararse para la celebración del Año Nuevo Cristiano, que se ha convertido en una ocasión que reúne a los iraquíes, transformando con ello la escena en un mensaje que afirma que aquí no hay lugar para el miedo o las amenazas, así como no hay lugar para quienes buscan dividir a los habitantes de un solo país. Esta ocasión reúne a todos, reúne al cristiano y al musulmán y a todos los estratos de la sociedad iraquí. Lo que caracteriza a los iraquíes, sobre todo en las celebraciones religiosas y las festividades, entre otros, es que comparten juntos todos los detalles. Su denominador común es el espíritu de solidaridad y el desafío, porque todos compartieron las dificultades y los problemas. Las festividades de los musulmanes con los cristianos es un mensaje de amor a la vida y a la convivencia, a pesar de la guerra y el terrorismo. La celebración de todas las confesiones y de todos los estratos de la sociedad es un mensaje claro para todo el mundo, que debe saber que somos un solo pueblo, una sola voz, una sola historia y tenemos una sola meta, que es la paz del país y la recuperación de Irak. Entonces son preparativos que se adelantan a la celebración mayor, la del Año Nuevo Cristiano, sea esto en las calles y congregaciones públicas o en el interior de las iglesias y monasterios que se preparan para recibir a cristianos y musulmanes como en todos los años. Con estos disparos, el perpetrador del asesinato del embajador ruso cumplió su acción criminal. La misma tendría importantes repercusiones policiales y políticas en la región. Es cierto que lo sucedido es un claro atropello a los servicios de seguridad turcos y es un crimen cometido por grupos que Turquía clasifica como terroristas, pero la selección del momento del atentado y la forma como se ejecutó obliga a los funcionarios a apuntar el dedo acusatorio en más de una dirección. Türk-Rus ilişkilerini bozmaya yönelik bir saldırı. Este incidente no quedará impune y nuestra respuesta será dura. Los perpetradores del crimen son los mismos que provocaron el derribo del caza ruso con el fin de perjudicar las relaciones entre Turquía y Rusia. El gobierno turco, envuelto en más de un expediente candente, dice que el asesinato del embajador ruso es un atentado en contra de las relaciones ruso-turcas, las cuales evidencian un mayor acercamiento, particularmente en lo relacionado con el tema sirio, afirmando que los resultados de esta acción serían contrarios a lo que había planeado quien cometió el asesinato, cualquiera que sea la parte que está detrás de él. Pero eso no impide plantear grandes interrogantes sobre la capacidad de los cuerpos de seguridad de garantizar la protección necesaria a cuerpos diplomáticos en Turquía. La seguridad dentro de la embajada es responsabilidad de los servicios de seguridad rusos, pero fuera de la embajada durante los traslados es inevitable tomar una serie de medidas, particularmente en este tipo de eventos. Pero, ¿qué es lo que sucedió y cómo es que evolucionaron los acontecimientos? Creo que la muerte de la persona que ejecutó este crimen también será un tema que estará en el centro de los debates. De los atentados móviles con explosivos en las ciudades turcas hasta llegar al asesinato del embajador ruso, una ola de incidentes relacionados con el campo de la seguridad. Por ello, observadores comentan que Turquía ha entrado en un callejón que requiere de una revisión minuciosa de sus políticas internas y regionales. Dia, de unos 20 años de edad, habitante de Zakia, en el campo sur de Damasco, se levantó en armas con el grupo de las Brigadas de los Mártires de Zakia durante los años de guerra. 5 años de guerra y derramamiento de sangre que solo causaron destrucción. Un camino espinoso recorrido antes de decidir abandonar las armas y beneficiarse de decreto de amnistía presidencial. Antes de que comenzaran los acontecimientos, trabajaba como plomero y después me incorporé a la Brigada de los Mártires de Zakia. Gracias a Dios que llegó el momento de retornar a la patria. Tomé las armas porque me insuflaron miedo al ejército, pero en efecto el ejército era el protector y no nos hizo daño. Preguntas personales en su mayoría y sobre el servicio militar obligatorio. 10 minutos que transcurrieron entre dos oficinas y culminaron con una firma y el estampado de una huella dactilar.
medidas que abren las puertas de par en par ante día para continuar una vida normal anhelada. Medidas fáciles. Me preguntaron si soy un efectivo armado. Ahora hemos regresado, gracias a Dios. Voy a cumplir con el servicio militar para poder movilizarme y en 6 meses me incorporo al ejército. Según estimaciones, la reconciliación de Sakia incluye alrededor de 3.000 personas. Este proceso complementa los procesos de reconciliación en los poblados de Al-Qaswa, Dair Jabilla, Al-Tiba y Khan al-Sheikh. El optimismo se refleja en los detalles de la vida de decenas de miles de civiles. Es un gran alivio para los habitantes y las autoridades competentes poner en funcionamiento los servicios y el retorno de los campesinos de sus tierras, de las cuales se habían privado. En general, es un alivio para los habitantes desde la autopista de Al-Salem hasta la autopista de Daraa. La ubicación de Sakia, adyacente a la autopista de Al-Salam y la montaña de Al-Shaikh, y cercana a grandes campamentos del ejército sirio, le da a una reconciliación una importancia especial. Es una reconciliación que aumenta la sensación de seguridad en el campo occidental de Damasco. Cuando los intelectuales franceses señalaron que los países europeos criaron el monstruo del terrorismo en Siria, Irak y Libia y que éste se devuelve paulatinamente a sus calles, no estaban errados, a pesar de que los que controlan los medios y las políticas externas ignoraron esta realidad. El ataque terrorista que desoló a Berlín es análogo al ataque del pasado verano en Niza, Francia. Los investigadores no tardarán mucho tiempo en descubrir los vínculos entre los dos ataques y sus orígenes comunes. Los medios de comunicación y centros de investigación volverán nuevamente a resaltar la responsabilidad política, policial y moral de los gobiernos occidentales en cuanto al crecimiento del terrorismo y su propagación en Europa, en particular Francia, Britania y Alemania. Reconociéndolo desde el interior de la morada europea, fue exagerada la generosidad en cuanto al apoyo a todo tipo de grupos armados en Siria, después de facilitar el viaje para combatir allí a quienes llamaron como yihadistas, con la esperanza de evitar sus males. Se produjo un flujo de armas desde los almacenes europeos o a través de la financiación de contratos conjuntos con Arabia Saudita y Qatar hacia las zonas de control de los militantes armados en Siria, con el fin de que sean entregadas a las organizaciones extremistas o que éstas cayeran por la fuerza a sus manos. Los países europeos centraron su estrategia en la hipótesis de que los terroristas iban a cumplir la tarea de deshacerse del régimen sirio, por lo tanto ejercieron la política del bloqueo y de las sanciones, mientras que no excedió su participación en la guerra contra el terrorismo, el marco de la ostentación y la actitud selectiva. Los gobiernos occidentales no prestaron atención a la tesis que señala que la eliminación del terrorismo es inútil sin la presencia del ejército sirio sobre el terreno. Los vínculos económicos y financieros con el eje árabe hostil al presidente Bashar al-Assad habían controlado el razonamiento político europeo. Los gobiernos europeos no aprendieron la lección, por lo tanto comenzaron a pagar el precio en dos formas. Primero, en la inestabilidad en cuanto a la seguridad en toda Europa, con todo lo que ello implica de trastornos, y segundo, el costo que esto implica en las urnas electorales. El presidente francés François Hollande es el ejemplo ideal del tipo de derrotas que sufrirán los gobiernos que alimentaron el terrorismo en Siria y que ahora regresan para alimentarse de la existencia física de sus propios ciudadanos en casa. El hogar del mártir de Túnez y de la resistencia, Mohamed al-Zawahiri. Aquí solo se habla de su adhesión a la resistencia palestina y sus logros en la construcción de aviones no tripulados y el desarrollo de otro tipo de armas. Había completado y presentado una tesis doctoral sobre un avión no tripulado y trabajaba en un club de aviación del sur en Sfax. Su manera de instruir a los niños se comparaba con las escuelas y los institutos. Enseñaba a los niños pequeños cómo construir un avión, o sea, que dedicaba a los demás su tiempo, dinero y esfuerzo. Era una persona sencilla. Personas cercanas al Zawahiri enfatizaron que él estaba detrás de los aviones utilizados por la resistencia palestina en el año 2014 y que se dedicó al desarrollo de pequeños submarinos que funcionaban a control remoto.
El hecho de que la resistencia lo haya reconocido como su mártir incrementó el orgullo de la familia por su hijo. Quien recorre la vía de Taha Hussein en las afueras de la ciudad de Sfax y observa las marcas de las balas traicioneras en la puerta de la vivienda de Al-Zawari, le embarga un sentimiento de orgullo combinado con tristeza, porque la violación del territorio tunecino por el ente sionista y el asesinato de uno de sus hijos es una herida que no sana y aumenta la ira, la forma como el gobierno tunecino ha manejado hasta el momento el crimen. Combatiente y luchador para mucha honra. Lo conocí, estaba lleno de entusiasmo, era reservado, no era de aquellos que les gustaba presumir. Fue una persona refinada con una sonrisa en su rostro. Este asesinato recordó a los tunecinos incidentes anteriores en los que el Mossad y sus agentes han mancillado el territorio tunecino.